Continuamos. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela pues sigue sin publicar oficialmente el cronograma electoral tras la reprogramación de los comicios para el 25 de mayo. A 2 semanas y media de este anuncio, el silencio del CNE contrasta con la incertidumbre, además de partidos, opositores y votantes quienes denuncian la falta de garantías democráticas en este proceso. Para hablar de ese tema, quiero darle la bienvenida a José Vicente Carrasquero, politólogo, consultor en opinión pública. Señor Carrasquero, gracias por acompañarnos. Lo decíamos, a menos de 3 meses de estas elecciones, si la podemos llamar así, pues el CNE no ha publicado este nuevo cronograma electoral, no ha activado una campaña institucional. ¿Qué mensaje es el que se está enviando? Casi que uno pregunta, ¿y de qué elecciones estamos hablando? Bueno, seguimos en lo que está sucediendo en Venezuela, una ausencia de instituciones, unas instituciones que han sido suplantadas por secretarías del partido PSV, que en todo caso no obedecen a las finalidades del Estado, no obedecen a las leyes, no obedecen a la Constitución, sino que obedecen a las particularidades del régimen venezolano. En ese sentido se respetan las normas, se respetan los lapsos, se respeta todo lo que haya que respetar, porque después de todo no hay nadie que le ponga el cascabel al gato. Si alguien se atreviera a denunciar al CNE ante el Tribunal Supremo porque no está cumpliendo con sus tareas, evidentemente lo que recibiría sería más bien un regaño y quizás la posibilidad de ir a la cárcel. No estamos en una situación donde se puedan realizar unas elecciones libres en Venezuela, y esto que estamos viendo es parte de ese abuso del esquema de leyes que debe regir en Venezuela y de las condiciones que deben existir para que la gente tenga confianza en un proceso electoral que evidentemente yo no considero como tal. Ahora, en Venezuela podemos llamar a esto realmente elecciones, que hay un cronograma de elecciones. No, definitivamente no. En Venezuela lo que hay es y esto lo he explicado desde hace ya más de 15 años, una fachada democrática. Se quiere hacerle entender al mundo, a ese mundo que ve a Venezuela en la distancia, que como hay elecciones, entonces hay democracia, y ellos se precian de decir que en Venezuela ha habido 494.000 elecciones. Estoy echando broma con el número, básicamente para decir, bueno, elecciones igual democracia, y ese lamentablemente no es el caso venezolano. En Venezuela se celebra un evento que ellos llaman elecciones, donde no hay un respeto del voto, donde no hay un respeto de los resultados, como se pudo apreciar claramente el 28 de julio, donde todavía hoy, tantos meses después, el CNE no ha publicado los resultados en su página web, y no los ha publicado simplemente porque los que ellos tienen hechos en una servilleta no coinciden con los que contaron las máquinas del Consejo Nacional Electoral. Entonces, elecciones no son. ¿La gente va a participar? Yo creo que no. No hay incentivos para la participación en un proceso después que pasó lo que pasó el 28 de julio. Si el 28 de julio hubo una clara victoria del candidato de las fuerzas mayoritarias venezolanas, y eso no fue reconocido por el régimen, en unas elecciones que la gente considera menos importantes, que es elegir gobernadores, alcaldes, la participación va a ser nimia. Ni siquiera la gente del partido que está en el poder en este momento, por la vía de facto, va a poder, va a querer, va a tener un deseo, un incentivo para participar en este tipo de procesos. Claro, porque si hablamos del 28 de julio, donde fue este fraude electoral, y ahora hablar de elecciones, es como incoherente, o pregunto yo, ¿sería incoherente participar o avalar este tipo de elecciones cuando todavía estamos hablando de un fraude de unas elecciones pasadas? Bueno, cualquiera que vaya a participar en contra del régimen, pero en el contra del régimen realmente, porque no es que es la secretaría opositora
del Partido Socialista Unido de Venezuela, no, sino que realmente siente que puede participar, a mí como ciudadano me gustaría que me explicara qué ha hecho para evitar de antemano que suceda lo que sucedió el 28 de julio. Aún más, ¿qué pasó el 28 de julio? Tú me quieres pasar la página con lo que pasó el 28 de julio y ya tú aceptas que Maduro es el presidente de Venezuela. Esto pone a la clase política venezolana en una situación muy triste porque al final es rehén de un régimen oprobioso, de un régimen violento, de un régimen terrorista que muy probablemente tiene a muchas de esas personas que están apareciendo ahí, apareciendo bajo coacción. Si no apareces, entonces vas a tener problemas conmigo. Si no hablas bien de esto, vas a tener problemas conmigo. Ese es el tipo de régimen que tenemos en Venezuela. Y eso no debiera en principio sorprender a nadie, pero de ahí a que uno llegue a decir que en Venezuela va a haber unas elecciones donde no, eso no va a pasar. Esto es simplemente nuevamente un parapeto que se arma que no va a contar. Definitivamente de eso estoy convencido y lo hemos visto en el pasado, no es que lo estoy inventando ahorita, cada vez que ha habido una elección en la que los venezolanos no sienten que hay suficientes incentivos y confianza en el reconocimiento del resultado electoral, la participación tiende a ser una participación mínima y esta va a ser todavía menor. Claro, porque también es como estar entre la espada y la pared, porque al final uno dice, bueno, ¿qué han hecho para que estas elecciones, si podemos llamarlas así, no pase lo que pasó el 28 de julio? Pero tampoco si participa la oposición, les das un campo abierto a que continúen pues haciendo lo que quieren y en la cara de todo el mundo robándose elecciones. ¿Qué posición tan compleja para la oposición? ¿Cómo van esas decisiones dentro de la oposición de participar o no? Bueno, el campo abierto lo tienen. Desde hace Hay mucho tiempo, es verdad. su tiempo y además hay gobernadores que son contrarios al régimen. Uno puede interrogar a esos gobernadores y ver cuál es la capacidad de acción que ellos tienen. Si ellos pueden ser verdaderamente gobernadores, como está escrito en la Constitución y como está escrito en las leyes. Si es verdad que reciben el, el dinero que tienen que recibir de parte del situado constitucional. Ese tipo de cosas no se hablan, no se discuten. En Venezuela no hay democracia y si no hay democracia no puede haber elecciones. Tú puedes decir, sí, está bien, vamos a ver, hay unas elecciones y tal, pero ese proceso tendría sentido si hubiese por parte de los actores políticos un respeto por los principios de la democracia, que evidentemente no hay. Han tenido la cara dura de robarse las elecciones del 28 de julio y todavía tienen la cara más dura de llamar a María Corina Machado, como la llaman, o de llamar a quienes verdaderamente ganaron el proceso electoral de la forma como lo llaman y de perseguirlos como lo persiguen. Es un régimen terrorista. Recientemente escribí un libro el año pasado, hoy se cumple un año de haber publicado ese libro, que se llama Venezuela bajo la sombra del terrorismo de Estado. Y esto es lo que estamos viviendo, terrorismo de Estado. El que se mueva un poquito, bueno, hasta un periodista de Suceso lo pusieron preso porque a ellos no les gustó lo que el periodista del Suceso reportó. En Venezuela no hay democracia, si no hay democracia no hay elecciones y entonces cuando no hay democracia y no hay elecciones, las luchas lamentablemente se dan bajo otros esquemas. Teniendo lo que estamos hablando del 28 de julio y luego de estas elecciones, hablamos de una comunidad internacional que sin duda en un momento pues presionó para mostrar las actas y para decir que lo que pasó en Venezuela fue pues un robo electoral, un fraude electoral. En este momento, ¿qué podría hacer de nuevamente la comunidad internacional? Porque avalar otras elecciones es avalar el régimen de Nicolás Maduro una vez más. ¿Qué se podría hacer que la comunidad internacional tomara como iniciativa frente a esto que estamos tratando de buscarle otro nombre, que no sean las elecciones en Venezuela? Bueno, lo primero es reconocer los resultados del 28 de julio. Sin reconocer los resultados del 28 de julio y teniendo el mismo CNE que teníamos el 28 de julio, no tiene sentido alguno participar en este proceso. Con respecto a la comunidad internacional, yo estoy muy triste desde el mismo 29 de julio
con el rol que ha jugado el señor Petro, con el rol que ha jugado el señor Lula da Silva, con el que jugó en su momento López Obrador y el que está jugando la señora Sheinbaum en este momento. Es una falta de empatía con el pueblo venezolano que no se entiende. Siempre he estado curioso de saber qué le informan sus embajadores en Venezuela a estos señores y señora Sheinbaum, porque ciertamente las posiciones de ellos son unas posiciones pusilánimes, unas posiciones que no son de defensa clara de la democracia, sino que, bueno, por ahí el señor Petro dice que es que hay que repetir las elecciones, el señor Lula dice que es que él no se quiere meter en eso, la señora Sheinbaum habla de la autodeterminación de los pueblos, materia que seguramente le rasparon en la universidad o simplemente no la estudió, ella está usando un concepto que no conoce, porque si algo es imposible en Venezuela es la autodeterminación de los pueblos. Entonces, estamos, por supuesto, hay una buena parte de la comunidad internacional que ha respaldado las demandas del pueblo venezolano, pero no con la suficiente fuerza como para que esto se pueda resolver en el corto o mediano plazo. Quizás las nuevas acciones que pueda iniciar el gobierno de los Estados Unidos en contra del señor Maduro y sus adláteres pueda llevar a resolver esta situación de alguna manera, pero lo cierto y lo que hay que tener también en cuenta es que Maduro y sus adláteres saben que ellos no pueden salir de Venezuela y si ellos no pueden salir de Venezuela, lo único que les queda es quedarse anclados al poder, cueste lo que cueste. Quiero agradecer a José Vicente Carrasquero, politólogo, consultor en opinión pública, por esta charla que hemos tenido hoy de unas elecciones en Venezuela. Gracias, señor Carrasquero, muy amable. Muchas gracias por la invitación.